Buen día, mi nombre es Alondra Belém Castellanos Reyes. Curso la licenciatura en Psicopedagogía en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Hoy, junto con mis compañeras Yasmin, Estefanía, Karen y Yolanda, vamos a explicarles un poco sobre el tema la ética y su campo de estudio. El campo de estudio de la ética son las acciones y los valores del individuo frente a situaciones cuyos resultados pueden afectar en muchos niveles a otros individuos. La ética está estrictamente relacionada con la moral, aunque hay autores quienes buscan dibujar una mejor separación entre estas dos. La ética no debe confundirse con el comportamiento en concordancia con las convenciones sociales, leyes y creencias impuestas en el espacio en el que se desarrolla el individuo. La ética aborda los principios de personalidad de un individuo para luego enfrentarlos a las decisiones que éste toma y las repercusiones que de ahí se pueden derivar. Los estudios de la ética se han dividido en tres grandes ramas, algunas con mayor influencia en el día a día del individuo en la sociedad y otras destinadas a la reflexión filosófica principalmente. Hola compañeros, yo les voy a hablar sobre los tipos de ética. En primer lugar encontramos a la ética epicúrea. Este tipo de ética está basado en el pensamiento del filósofo Epicuro, quien establecía que el placer era el propósito de todos los seres humanos. Él consideraba que el placer era bueno, mientras que consideraba que todo lo que producía dolor era malo. Sin embargo, Epicuro dijo que el placer debía ser relacional y moderado. La ética estoica establece que el ser humano debe vivir de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Por tal motivo, es necesario que los seres humanos se conviertan en seres virtuosos y fuertes que puedan soportar todo lo que se les viene encima, sin mostrar sentimiento alguno. No debían sentirse tristes por los fracasos, ni tampoco alegres por las victorias. La ética normativa es un tipo de ética que se encarga de estudiar aquello que los seres humanos deberían de pensar que es bueno o que es malo de acuerdo a los valores morales. Este tipo de ética estudia todo lo que debería ser o hacerse y lo que no debería hacerse. Para ello es necesario establecer los estándares morales que sirven para regular la conducta del ser humano. La mateética es un tipo de ética que se encarga de estudiar el origen y el significado de la ética, de la moral, de los juicios de valores, es decir, de todo lo relacionado con los principios éticos. La ética religiosa es un tipo de ética en la que se ve influenciada por la religión. Cada religión sigue unas normas específicas de acuerdo a su actividad religiosa y están divididas en religiones existentes. Por ejemplo, existe la ética cristiana, la ética musulmana, la ética hindú, entre otras. Les voy a hablar sobre algún tipo de ética religiosa. Está la ética cristiana. La ética cristiana es aquella que se encarga de velar por el cumplimiento de los valores enseñados en los evangelios. Es decir, busca que las personas actúen de acuerdo como actuó Jesús. La ética musulmana está encargada de velar el cumplimiento de los mandamientos del Corán. También busca que los seres humanos sigan los pasos de Mahoma, profeta musulmán, que es considerado un ejemplo a seguir. La ética aplicada es un tipo de ética que hace referencia a su aplicación en el día a día, es decir, en el ámbito laboral, en el ámbito empresarial, en la medicina, en el campo de la política, en el campo legal y en todas las actividades que realiza el ser humano. La ética empírica es la ética que se va creando mientras se va viviendo, es decir, es la que surge a partir de las experiencias propias y la observación directa. La ética cívica es la ética que se encarga de que el ser humano se comporte de manera correcta dentro de la sociedad, ya que de ello depende el buen funcionamiento de la misma. La ética profesional es aquella que se encarga de estudiar la conducta de los valores en la vida profesional del ser humano. La ética profesional se divide en varios tipos, ya que cada profesión tiene su propio código de ética. Sin embargo, algunos son similares.
En consecuencia, existe la ética médica, la ética militar, la ética docente, la ética jurídica, entre otras. Les voy a detallar dos de este tipo de éticas. Por ejemplo, está la ética médica, que habla sobre el campo de la salud y posee un conjunto de reglas que regulan el comportamiento de los profesionales de la salud. En la ética médica se especifica cómo debe ser relacionado entre el médico y el paciente, cómo deben manejarse las dolencias y las enfermedades de los pacientes y cómo debe ser el comportamiento entre compañeros de trabajo. En la ética militar está basada en la obediencia y el seguimiento de los valores morales. Por consiguiente, se dice que un militar tiene ética si obedece a su superior. Sin embargo, es necesario que cada militar tenga presente que los valores que les permiten identificar cuando una orden se debe cumplir o no. La ética utilitarista usa su lógica y establece que es bueno en aquello que beneficia a la mayor parte de la población. En consecuencia, lo bueno y lo malo va a depender de lo útil que sea para la humanidad. Gracias. Bueno, a mí me tocaron lo que son los tipos de la ética. 1. Ética profesional. Fundamenta los principios y deberes que debe cumplir un profesional para conseguir su óptimo resultado laboral. Un ejemplo, hacer uso responsable de información valiosa a la que pocas personas tienen acceso. El segundo viene siendo ética médica. Se aplica en áreas de salud y medicina. Son normas que deben seguir los profesionales de esta área para tener una buena relación con sus pacientes, el trato de sus enfermedades y padecimientos. Un ejemplo sería discutir con sus pacientes las opciones de tratamientos médicos que pueden ser considerados, sus beneficios y riesgos. Tercera, ética religiosa. Está influenciada por los valores religiosos e idea moral. Por ejemplo, ser tolerantes y respetuosos con aquellos que practican una fe diferente. Cuarta, ética militar. Determina cómo debe ser empleada el uso de las fuerzas bélicas para establecer el orden o hacer cumplir ciertas normas. Por ejemplo, ante grandes manifestaciones sociales se debe establecer el orden respetando el derecho a la vida de los ciudadanos. Bueno, a mí me tocó el origen de la ética y la rama de la ética. Bueno, el origen de la ética se relaciona con valores y sus constantes cambios que afectan el sentido de la moral. La ética se origina de la necesidad del ser humano y de entender de la forma que nuestra conducta influye en nuestra vida. Antigua, la reflexión se basa en el conocimiento. Su fin era de alcanzar la felicidad considerada como fin última de vida humana. Las ramas de la ética solo tienen tres que trabajan en conjunto, las cuales son la metaética, la ética normativa y la ética aplicada. En la ética aplicada se deben aplicar los principios éticos y los valores morales en la sociedad. La ética normativa estudia una acción considerada correcta o incorrecta, el entorno donde se desarrolla. Determina que algo se considera como bueno, malo, permitido o incorrecto, que caracteriza el lenguaje en los juicios de valor. Ahora yo les daré algunos ejemplos de ética de los que hablaron mis compañeras. En la ética epicúrea nos habla del placer. Simple y sencillamente habla de toda aquella acción que hagamos nosotros que nos cause placer. Por ejemplo, cuando comes algo que te gusta mucho y tenía muchísimo tiempo que no lo comías, esa sensación de placer, de esa trata la ética epicúrea.
La ética estoica habla de que no debemos sentir sentimientos. Por ejemplo, cuando ganamos algo no deberíamos sentirnos felices por haber ganado. Al igual que si perdemos algo, no deberíamos sentirnos tristes. Pero otro ejemplo aquí podría ser cuando una persona hace ciertas compras innecesarias solo por la satisfacción de felicidad que esto le causa. Un ejemplo de la ética normativa podría ser cuando una persona roba. Sabemos que el robar es algo malo y es un delito. Por lo tanto, se debe denunciar a la persona que robó y esa persona tiene que pagar por lo que hizo, que fue un acto que no fue correcto. La metaética, como sabemos, es la relación entre lo bueno y lo malo en los juicios morales. Entonces, esto significa que realmente lo que se habla aquí es de la razón por la que sea bueno o la razón por la que sea malo. Por ejemplo, cuando hacen un juicio moral sobre una persona que ha matado a otra. Por ejemplo, hay quienes creen que es malo o hay quienes creen que es bueno, dependiendo de la situación en la que se encuentre. Por ejemplo, habrá personas que pensarán que es malo por el simple hecho de haber matado a alguien, o otras personas pensarán que no es malo porque depende de la situación en la que estuvo. Por ejemplo, si esa persona violó a otra o mató a otra, hay personas que pensarán que entonces no es malo porque la persona a la que mató era una persona mala. Entonces, esto es más que nada la razón por la cual es bueno o la razón por la cual es malo en el juicio que se le está haciendo a la persona. Como bien sabemos que la ética religiosa se basa en las normas que hay dentro de la iglesia, un ejemplo podría ser lo que debes o no debes hacer para llegar al paraíso. Como por ejemplo, una norma que ellos ponen es no mentir, no matar y no codiciar los bienes ajenos. Entonces, eso es un ejemplo de esto. En la ética aplicada podría ser como ejemplo el aborto legal o no, ya que esto se lleva día a día y lo vemos del diario en la sociedad. La ética empírica se basa en la experiencia. Por ejemplo, un niño cuando es de edad muy pequeña empieza a hacer cosas sin saber si es bueno o malo. Entonces, por ejemplo, él empieza a matar insectos. Nadie le ha dicho a él que no está bien matar insectos o que sí está bien matar insectos. Conforme él va creciendo, va creando ese razonamiento lógico de que no es correcto matar insectos. Entonces, ese es un ejemplo de esto. Un ejemplo de la ética cívica es el respeto a las instituciones públicas o a los lábaros patrios. La ética profesional tiene un campo muy amplio, ya que cada profesión tiene un código de ética, pero un ejemplo de esta podría ser que un maestro no podría poner una calificación alta a un alumno que no hace actividades, que no entrega tareas, que no tiene buenas calificaciones en exámenes, solo por el simple hecho de ser amigo o familiar del alumno o del tutor o el papá del alumno. La ética utilitarista se basa en lo lógico, en lo que es mejor para la mayoría. Por ejemplo, si llegan unas personas armadas a un lugar pidiendo que entreguen a cierta persona y si le entregan, se salvará la mayoría y solo lo matarán a esa persona que están pidiendo. Aquí lo que hace la ética utilitarista es decir, si se va a salvar la mayoría, entonces entreguen la vida de una persona. Como retroalimentación del tema van a responder 4 preguntas que les voy a mencionar a continuación. Número 1. ¿Cuál es el campo de estudio de la ética?
Número 2, ¿cuáles son las ramas de la ética? Número 3, ¿cuáles son los tipos de ética? Y número 4, menciona algunos ejemplos de los tipos de éticas que hay. Esto ha sido todo en nuestra exposición. Muchas gracias por la atención prestada. Que tengan muy buen fin de semana.